j'avais dessiné. Vale, pues ya estamos. La primera pregunta, Isabel, es la génesis de el llanto. ¿Empiezas tú? ¿Empiezo yo? Bueno, la génesis es tuya, así que quizá deberías empezar tú. Vale, pues la génesis. Bueno, yo dirigía publicidad, pero siempre quise ser director de cine. Entonces, un momento ya como que me vi preparado y con muchas ganas y empecé a pensar qué quería hacer, ¿no? Con qué película quería debutar. Y no me salía ninguna historia en concreto, pero sí que había una imagen no sé, que me atrapaba, que me hacía pensar en ella y que quería explorar. Y esa es la imagen que es el germen, es la escena de, para quien haya visto la película, de la discoteca del inicio. Y cuando iba a empezar a escribir, quería escribir contigo, que ya nos conocíamos hace tiempo, ¿no? Entonces te compartí esa imagen y a ti también te sugirió algo sin saber bien el por qué. Entonces juntos investigamos por qué me había surgido y por qué a ti te había también atraído dicho preguntas, ¿no? Ujú. Y a partir de Sí, ahí. eso es. Y luego también hablábamos en las semanas de promo y tal, hablábamos tú y yo, Pedro, de que había sido como una especie de ejercicio de creatividad literaria como muy interesante, ¿no? Como a partir de una imagen crear bueno, crear una historia con su universo propio, con sus leyes propias. Y eso, a todo lo pasado es como bonito ver el ejercicio de alguna manera. Sí, esa semilla tan pequeña, ¿no? Todo el resultado tan amplio, complejo, espero. Sí, que podría haber sido cualquier otro y acabó siendo ese, ¿no? Y bueno, es interesante. Sí. Y aquí nos preguntan también sobre el proceso de escritura a cuatro manos. Bueno, empezó así, ¿no? Como intentando desentrañar el misterio de esta imagen. Mm, Y al principio lo que hicimos, recuerdo, es hablar muchísimo. sí, es ¿No? que es la manera que nos gusta, ¿no? Conversar, compartir, descubrirnos pelis, literatura, ¿no? Sí, hablar mucho hasta que poco a poco, digamos que el mundo va cogiendo una entidad, que descubrimos los temas de los que queremos hablar. Ese momento fue muy importante cuando vimos que queríamos hablar de violencia contra las mujeres, ¿no? Eso nos dio como una seguridad en el proyecto, de alguna manera. Sí, total, y un ancla, un motor, ¿no? Sí, Para total. todo lo demás. Y, y todo desde la honestidad, creo, de las cosas que nos duelen respecto a ese tema, todo lo que, no sé, fue una reflexión también sobre todo ello, ¿no? Y cómo mostrarlo sin ser obvios o sin ser, no sé, Mm. sin dirigir al público demasiado en cómo debe ver las cosas, cómo debe sentirlas, ¿no? Sí, eso fue después casi, ¿no? O sea, una vez que ya sabíamos de lo que queríamos hablar, buscar la estructura y tal, ahí fue cuando nos dimos cuenta de, bueno, esto hay que sugerirlo en la medida de lo Sí, posible, no solo el tema, sino un poco todo, ¿no? claro, Como que todo estuviera enterrado para que se tuviera que ir descubriendo poco a poco y ahí es donde nos las vimos, claro, ¿no? sí, sí. Donde, hasta dónde entierras, hasta dónde muestras, eso fue yo creo como la gran prueba. Sí, y el terror ayudó a utilizar la metáfora, ¿no? A decir, bueno, estamos contando esto a través de una imagen o tal que es una metáfora de, bueno, más que una imagen, perdón, una serie de situaciones Ujú, un tanto fantásticas algunas, ¿no? Pero que al final es ujú. un reflejo de algo muy real. También había que descifrar un poco eso, ¿no? Nosotros mismos. Cuando algo te surgía dentro de lo fantástico, decías, pero ¿esto qué sentido tiene respecto a lo que estamos contando? Y hay un proceso de entenderlo también y utilizarlo, yo creo. Sí, total, total. Y por retomar la pregunta, que nos estamos yendo, ¿no? Una conversación, ha dicho que sea conversación, pues ya está. Pues toma, dos tazas menos. Eh, Eso, entonces, una primera fase de conversar mucho, una segunda fase ya más de pizarra, estructura, donde obviamente seguimos conversando.
Y luego ya cuando teníamos la estructura, que además, pues al ser capitular y ¿no? Con saltos en el tiempo, pues nos cortó lo nuestro. Luego ya nos dividimos, ¿no? Y cada uno una mitad y luego, bueno, pues compartir las versiones, darnos notas, Cambiar, intercambiar, cambiarnos las mitades, ¿no? eso es, intercambiarnos varias veces, ¿no? Y a mí esto es una cosa que me gusta un montón de escribir con un compañero, que es que llega un punto en el que ya los dos hemos escrito todo el guión varias veces, ¿no? Entonces ya no sientes nada como ajeno y Total. ese momento es muy bonito. Todo propio, ¿no? Tanto mío como tuyo, es como... Sí, Eso eso es muy guay, ¿a que sí? un hijo que puede salirte más, Listo, más o menos. pero bueno, es tu hijo. Vale, los desafíos que comporta una ópera prima. Eso es más para mí. Bueno, pues eso, comentaba antes que venía mucho la publicidad de hacer cortos, videoclips, pero ya lo intuía, bueno, es un poco obvio, pero hasta que no te enfrentas a ello, no te das cuenta de que nadie te prepara ni nada para una ópera prima. Es decir, el desafío es tan grande y como no tienes experiencia en contar una historia en un formato largo, en el que hay tantas variables, en el que surgen tantos problemas a diario en el rodaje, en el que es fácil perder el foco por esa duración del rodaje, por esa serie de problemas que pueden ir transformando la película, y porque en mi caso también me gusta un poco aplicar pues, todos estos problemas o situaciones, intentar incorporarlos a la película, intentar, es decir, no cerrarte a la realidad, que al final el rodaje, pues, o cosas que tú crees que funcionan sobre el papel, luego ves que no, entonces pues hay que adaptarse. Entonces, eso fue lo más difícil, aprender todo eso, no perder el foco y, y luego el montaje, ¿no? Que hasta que no te enfrentas a una pospo también de esa longitud en la que no tienes tanto control, en el sentido de que no has tenido tanto control en la pre, en la pre y el rodaje, que luego en la pospo también tienes que, digamos, improvisar más. Pero eso también hace que la película esté viva y ahí he aprendido un montón. Y en la pospo sonido y bueno, hasta que no te enfrentas a ello no tienes ni idea de dirigir cine, yo creo. Y nada, a ver, el siguiente tema. Tensión versus susto. La aproximación al terror. Bueno, esto es conjunto, ¿no? Mm. Desde guión ya había un... Sabíamos que era una película más psicológica que física, ¿no? En la que se intuía más que se contaba o se mostraba, ¿no? Eso ya estaba desde el papel, aunque luego se ha reforzado posiblemente en puesta en escena. Sí, de hecho estaba prohibido, ¿no? Hacer susto porque sí. Sí. Bueno, sí, no quiero ser ahora yo irrespetuosa con... No, no, pero en este caso, ¿no? En este caso en concreto, no quiero decir que... Sí, 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 por eso era como que queríamos que cuando hubiera, o sea, que cuando llegara el terror, bueno, en forma de susto o de lo que fuera, que llegara para quedarse, ¿no? Que no hubiera como un elemento que altera, pero que no deje una huella, ¿no? O sea, que digamos que la huella fuera irreversible de alguna manera. Entonces, claramente hemos optado por la tensión, ¿no? Antes que por Y el no susto. buscamos que la tensión siempre tuviese un porqué que afecta a los personajes y que al final les cambia, ¿no? Que no hubiese jumpscares gratuitos solo por agilizar la narración o por mantener al público cautivo, pero de una forma un poco honesta en ese sentido. Aunque también es divertido un buen jumpscare en una película, pero en este caso no Mm. queríamos que el tema tampoco se mereciese ese enfoque tampoco, yo creo. Que justo te estaba escuchando y es lo que estaba pensando, que de alguna manera eh, comprometernos con el tema del que estábamos hablando conllevaba una serie de responsabilidades, ¿no? Entonces no queríamos ser superficiales en ese sentido. Sí, O sea, total. cuando esto te golpea, pues ya no te puedes levantar, ¿no? De alguna manera. Sí, te cambia Te cambia, sí. o te cambia para, bueno, no existir, ¿no? Pero sí, como es que eso era norma, recuerdo norma específica del proceso de escritura de si ocurre, si hay tensión, si hay terror, es irreversible de alguna forma, ¿no? Ujú. Vale. Referentes, It Follows.
Referentes. Bueno, It Follows Ujú. no fue un referente, pero es verdad que la vimos, ¿te acuerdas? Analizamos, la vimos una vez juntos para analizar un poco cómo mostraba las reglas, un poco la atmósfera, pero es la película es que tampoco va por ahí. Hay algo visual, quizás sí, esa distancia a veces, esos encuadres simétricos, pero que no son tan propios de It Follows, pero algo estuvo ahí, pero no era, no lo denominaría referente, vamos. Recuerdo que fue una fase inicial del proceso que vimos varias cosas para pensar en las claves del género, entender el género, profundizar, pero Sí, sí. no buscando referencia, ¿no? De hecho, no. Sí, fue, efectivamente, fue más un estudiar el género porque no lo habíamos practicado, por así decir. Sí, Entonces éramos como neófitos y hay que aprender a hacer las cosas. Entonces es verdad que vimos varias cosas, pero sí, a mí me gusta pensar que nuestro referente en realidad es Mariana Enríquez. sí. Tampoco lo sea porque hayamos, no sé cómo decirlo, hayamos homenajeado o la hayamos pensado, pero sí que fue como al principio, en esta primera fase de tanto hablar y de estar perdidísimos, porque es lo que toca, era como un poco ahí el faro, ¿no? Que nos iluminaba o que nos inspiraba. Mm, Sí, espiritualmente un poco, ¿no? Y cómo ella actualizaba lugares comunes del terror mm, y cómo cogía temas tan actuales y cogía un terror a lo mejor a priori más clásico, pero luego ves que no, evolucionaba y traía sí, a la página problemas muy actuales, ¿no? ujú, sí, Huyendo del gótico en ese sentido y todo eso, sí. Es verdad que ese sería yo creo, el referente más fuerte, ¿no? Luego siempre surgen inconscientes que están ahí que tú no te das cuenta, pero sí. Reinterpretando a su manera al gótico, sobre todo. sí, total, Una total. manera muy personal, muy única y yo creo que por eso también sí, nos inspiraba, ¿no? No sé, estaba que siempre como por ahí. Motivaba al principio que sí. Luego ya nos olvidamos más, pero al principio es verdad que lo tuvimos muy presente. Y aprendizaje el mundo del videoclip. Eso es para mí. Bueno, siempre que ruedas aprendes, o yo al menos. Y luego en esa fase que era más inicial para mí, pues sí que me permitió experimentar, probar, encuadrar. Lo que pasa es que el videoclip al final, hay una cosa que está muy bien del videoclip, que como no hay diálogos, o no suele haber, y a mí me gusta meter detalle, porque eso es lo que da vida, pues te forzaba a contar cosas solo con la imagen o con sonidos. Pero claro, el sonido también, rara vez puedes meter sonido porque está la música, a veces puede convivir o puedes parar, pero eso no sé, te desarrolla un poco el ojo, yo creo, y entender cómo puedes conseguir tensión o narrar puramente con la cámara, con la luz, con el color. Y más allá de eso, bueno, pues es una fase más del aprendizaje, sí. Y bueno, y al final dirigir también es dirigir gente, equipo, eso es verdad que necesita rodaje, nunca mejor dicho, para luego llegar a un largo y entender bien como las mecánicas y los egos y todo eso. Eso pues sí viene bien. No, pero es verdad que el videoclip te obliga a pensar en audiovisualmente sin contar con el bla, bla, bla. O sea que realmente es una gran escuela en ese sentido. Sí, claro, es otro tipo de narración, también es verdad, pero sí, sí, claro. Si lo puedes contar con imágenes y que transmita con imágenes, Sí, sí. creo que es lo suyo, ¿no? Claro, porque ahí en un videoclip, yo qué sé, la decisión de la publicidad de campo pues tiene mucho más peso quizá. Estoy generalizando y he cogido eso por decir algo, pero es como todo, cada detalle visual cuenta, o debería, creo. Y claro, eso te hace, bueno, pues sí, te entrena de cómo narrar visualmente y eso estoy súper agradecido, la verdad, y es muy divertido. También hay una parte lúdica que luego, claro, llegas a un rodaje, tanto a dinero, responsabilidad, tal, que se te olvida y el arte tiene que tener, yo creo, siempre algo lúdico en el que tú disfrutes haciéndolo para que luego la gente pueda disfrutar viéndolo, yo creo. Aunque cuentes cosas terribles o un drama, ¿no? Pero... mm. Vale, este es para ti. La asociación de Isabel con Sorogoyen. ¿Qué tiene que ver? Bueno, tú. La asociación, pues no sé.
Nada, somos compañeros desde hace mucho tiempo, hemos escrito ya juntos pues varias pelis y antidisturbios también, aunque en antidisturbios estaba nuestro tercera cabeza, Eduardo Villanueva. Y, y bueno, pues de alguna manera trabajar con Rui es parecido a trabajar contigo, Pedro, porque o sea, siento que nuestros métodos son súper similares, ¿no? Vamos, que se basan en dialogar, en conversar, en compartir, en dudar, en, en no estar de acuerdo, en convencer, ¿no? Y, y bueno, y así es como trabajamos él y yo. Y ya te digo, es como hemos trabajado tú y yo también, tanto en el llanto como en nuestro proyecto anterior que hicimos juntos y que no llegó a nada, pero que nos hizo aprender mucho y quedarnos con las ganas de volver a trabajar. Así que nada, podría decir que mi asociación con con Rodrigo, es como similar a la que tengo contigo, solo que más longeva de alguna manera, pero se basa en lo mismo, en el diálogo, en el respeto y en pasárnoslo muy bien trabajando juntos, que creo que eso es fundamental. Y no, eso hace un poco, entronca con lo lúdico que te decía antes, ¿no? Que estés escribiendo algo durísimo. Si no lo disfrutas, si no lo pasas bien, es como que no está vivo, ¿no? Es una sensación, algo que estoy usando últimamente. Sí, estoy completamente de acuerdo y, a ver, disfrutarlo puede ser también haber encontrado algo de estructura que te Claro, encanta, aunque estés que hablando te de emocione. algo exacto, o al mismo tiempo, por ejemplo, yo con Rui no he hecho terror, lo he hecho contigo y esas veces en las que nos daba miedo lo que estábamos hablando, eso de decir de, ¿no? Se me ha Me puesto daba la miedo piel a de... ti y me daba miedo a mí. ¿Te acuerdas? Lo ponía, lo metíamos en el guión. Claro, entonces ese vértigo de sentir, bufa, esto me ha hecho como un vuelco. em, eso, vivirlo juntos es una muy buena señal, efectivamente. Sí, muy guay. Vale, y lo último, Dar como el... cuenta que ¿Qué? ese reloj- Me acabo de dar cuenta de que ese reloj está parado. Ah, qué susto. Se ha cortado un poco ahí. ¿Qué ha pasado? ¿Y cómo te has dado cuenta? Ah, mirando desde la pantalla. Sí. Pues Ah, estaba a tu espalda. Es lo raro de todo esto. Eh, el número ahora de... entiendes muchas cosas, ¿no? El primer número de Pickpocket, la revista para que estamos haciendo esta conversación, por la que estamos... Espero que hayan cortado esta tontería del reloj. Ojalá. Todavía no, porque no se lo hemos enviado. Pero bueno, este número es un especial sobre el cine oriental. Entonces, nos preguntan cuáles son nuestras películas de esta región favoritas o de género de asiáticas. Vale, pues yo me voy Oh, a ir. como esas cosas. ¿El qué? Yo me quedo un poco en blanco con estas preguntas. Venga, pues contesto yo y así te doy tiempo. Yo me voy a ir a un clasicazo, pero el más allá de Kobayashi. Ah, qué maravilla. Una peli que además recuerdo que tuve en VHS grabada. De Garci. La puso Garci en Qué grande es el cine. Yo la vi ahí. Puede ser. Wow. Yo la descubrí, la vi ahí y me flipó. Puede ser, no sé. O Ah, igual era de cuando el canal satélite digital. ¿Te ah, acuerdas? sí, 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 Padre sí. lo tenía y claro, eso era, pues supongo que como internet ahora, ¿no? Lo más parecido a canales de cine especializados. Bueno, parezco una señora muy mayor de pronto. Quería, pero no tenía dinero para tenerlo. Eso fue para ver cine. Es que no se podía ver nada antes, ¿te acuerdas? Claro, claro, por eso el canal satélite digital era la leche. Total, que me acuerdo que la grabé y la tenía en VHS grabada y la vi varias veces y me fascinaba la peli. Quizá al principio no entendía muy bien lo que estaba viendo, pero sí que había algo tan gótico y tan exótico a la vez y tan estilizado, que me tenía como muy loca esa peli. Y sí la vi varias veces y tengo muy buen recuerdo. Y además es de esas películas, que por eso es una joya, que cada vez que la ves te gusta más. Cada vez que la ves algo nuevo que te hace como, sí, entenderla y acercarte a ella más.
y me están dando muchas ganas de volver a verla. A mí también. La puse en la Filmoteca hace un par de años, no la pude ver. Mira, me subo al carro de esta película. Recuerdo además, yo en esa época cuando la vi estaba flipado con Drácula de Coppola y me di cuenta que había técnicas parecidas como los decorados, em, con fondos pintados, algo muy teatral, Otro sano, ¿no? el bosque, la nieve. Pintaba ojos en el cielo, como el ojo que mete en el viaje en tren de Keanu Reeves cuando va para allá, o cuando van, ya no me acuerdo, cuando van en busca de Keanu Y Reeves. cuando va en la El tren, carroza. sí, y la carroza. Bueno, todo eso lo va metiendo y hay muchos elementos que utiliza Coppola de esa película. Y sí, es impresionante. Es preciosa y da miedo también, recuerdo. Tengo que volver a verla. Sí, Da sí, más. era muy turbadora porque además no era el terror al que estábamos acostumbrados, yo creo, del cine occidental. O sea, daba miedo desde un lugar como pausado y, ¿no? Como había apariencia, apariciones. Era más, sí, más, de ambientes que Mm. de, que de eso, como que de violencia o de... Sí, más, sí. Con una estética brutal y colorista, ¿no? Que eso, que es lo Sí, opuesto al cine occidental de terror, al menos hasta hace poco. sí, sí, total, total. Y también como es la palidez, ¿no? Mucho, mucho blanco, mucho azul claro, que contrastaba mucho con de pronto los pelos negros largos. Los tiros pintados. Sí. Pues nada, ya está. Muy bien. Un placer Ya, siempre. te acá y no dices nada. No, yo me he subido a tu carro y ya está. Es que además nos ha dicho 20 minutos y llevamos más de media hora, o sea que. Pesados, pues nada, ya está. J'avais dessiné